la, la introducción a los mercados. Si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda sobre lo que voy a estar platicando, no duden en interrumpirme, ¿verdad? No hay ningún problema en ello. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Bien, bueno, la unidad 2 nos habla de la introducción a los mercados. Ya vimos la semana pasada lo que era un mercado. Dijimos que un mercado es un sistema, ¿verdad? Que vincula o que une o que está funcionando, porque existen 4 elementos en este y solamente así puede existir. Es decir, existen vendedores, que es la oferta, existen compradores que determinan la demanda, existen los productos, es decir, los bienes y servicios, y también hay precios o términos de intercambio que se llaman, ¿sí? Los términos de intercambio, pues en unidades monetarias. Cuando nosotros hablamos de comercio en el pasado, pues también había, o en un pasado muy, muy remoto, pues a lo mejor no existían las monedas, pero existía el trueque. Y una moneda pudo haber sido, en el caso de Mesoamérica, nos hablan de que utilizaban las semillas de cacao. Las semillas de cacao eran un precio determinado y aceptado por los que hacían la compra y la venta, ¿verdad? Era como un precio generalmente aceptado o el valor de esa moneda expresada así. A lo mejor las plumas de ave también eran utilizadas como dinero. En la actualidad nosotros tenemos un sistema un poco más sofisticado. ¿Por qué? Pues porque tenemos unidades monetarias, ¿verdad? Contamos con el peso como unidad monetaria de nuestro país y este está fraccionado. Una de las propiedades del dinero es que se puede fraccionar. El peso se fracciona en 50 centavos o en monedas de 20 centavos, aunque no existan, ya no circulan, pero sí aparece, ¿no? Un peso con 20 centavos, un peso con 65 centavos, etcétera. Y para arriba, pues son 12 pesos, 17.50, 72.25 y más. Entonces, los precios están expresados en esas unidades monetarias en el caso de nuestro país. En otros países, pues son diferentes las unidades monetarias. Así pues, un mercado es aquel sistema que se compone de esos 4 elementos. El objetivo de esta unidad es que ustedes sean capaces de interpretar y analizar los cambios del mercado provocados por alteraciones o variaciones en sus determinantes y el impacto sobre los precios de equilibrio. El objetivo es que ustedes interpreten qué va a suceder con el precio de equilibrio de un producto cuando algún determinante, es decir, algún factor, ¿sí?, influye sobre la demanda o sobre la oferta de ese determinado producto. Por ejemplo, si yo hablo de la demanda de Coca-Cola, un producto de consumo masivo, un producto que tiene una gran demanda en el mercado. La Coca-Cola de 600 mililitros, bueno, ya hablo de un producto específico. Lo que ustedes van a hacer en su actividad para esta semana es elegir un producto de todos los bienes y servicios que hay en la economía, elegir uno, ¿sí? Y dar una especificación o definición precisa del. Hagan por favor sus micrófonos. Maestro, ¿puede repetir la tarea? Es que no se entendió nada. Sí, no se escuchó nada. Les pido por favor que apaguen sus micrófonos para que no tengamos problemas de audición. Bueno, yo voy a hacer mi ejemplo con un producto. Voy a elegir la Coca-Cola de 600 mililitros. Un producto definido con precisión, es decir, no voy a decir Coca-Cola. Bueno, pues la demanda de Coca-Cola, pero ¿a qué te refieres? Bueno, pues básicamente a uno en particular. La presentación de clásica de 600 mililitros, ¿verdad? Ese es el producto que yo elijo para analizar los efectos de los determinantes sobre su demanda y sobre su oferta. Ustedes van a elegir un producto dentro de la gama que existen en el mercado. Puede ser la mayonesa, la costeña de una cierta, de una cierta cantidad o determinada presentación. Pueden ser un teléfono celular, una bocina, puede ser un refrigerador, pueden ser
un automóvil, puede ser flores, en lo particular rosas. Viene el 14 de febrero, a lo mejor eligen chocolates Ferrero, con una presentación determinada, qué sé yo. Ustedes van a elegir un producto. Ese producto va a analizarse de acuerdo a los determinantes que influyen sobre él. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ustedes deben ser capaces de interpretar los cambios del mercado provocado por alteraciones o variaciones en sus determinantes y el impacto sobre los precios de equilibrio. ¿Qué es lo que quiero decir con oferta y demanda? El modelo de la oferta y la demanda, dice su autor, que es el caballo de batalla de la microeconomía. Es decir, es con el que nosotros trabajamos de manera ardua para entender la gran mayoría de los análisis económicos desde el punto de vista microeconómico, es decir, a nivel de las empresas, de los mercados, de los consumidores. Nos ayuda a comprender por qué y cómo varían los precios y qué ocurre cuando interviene el Estado en un mercado. Ustedes saben que el Estado puede intervenir en los mercados, sin embargo, afecta el funcionamiento eficiente de los mismos. Si una empresa se ve favorecida por el Estado me refiero yo al gobierno, ¿verdad? Y el gobierno puede ser a nivel estatal, municipal o federal. Si el Estado participa o interviene en darle preferencias o darle pues protección a un cierto productor en el mercado, pues va a provocar desequilibrios, va a provocar ineficiencia. Un ejemplo es cuando el Estado intervino en la determinación de los precios de garantía de los productos, o bien que determinaba el precio de la tortilla, fijaba el precio de la tortilla, pues muchos productores estaban inconformes con el precio porque era muy bajo para cubrir sus gastos o sus gastos de producción, y algunas empresas o fabricantes de tortilla pues decidieron mejor retirarse, ¿verdad? El consumidor feliz porque los precios estaban controlados y estaban bajos. ¿Qué decimos cuando ya el gobierno va a dejar de controlar el precio de un producto? Pues nos ponemos a estar inconformes porque el productor va a hacer lo que quiere, pensamos, pero no, el mercado actúa. El productor no es el único que decide. ¿Por qué? Porque tiene competencia. Entonces, de eso depende muchas de las veces las situaciones que determinan los cambios en la demanda y cambios en la oferta. Este modelo combina dos importantes conceptos, una curva de oferta y una curva de demanda. La oferta es diferente a la curva de oferta, jóvenes, y una demanda es diferente a la curva de demanda. ¿En qué sentido? Bueno, pues es que la oferta es más que la curva, ¿sí? La curva es una forma de representar tanto la oferta como la demanda. Yo la oferta la puedo expresar en forma de una ecuación, en forma de una tabla o en forma de una gráfica o de una curva. La demanda igual, la puedo expresar en forma de una ecuación, en forma de una tabla, en forma de una gráfica o curva. Pero nosotros vamos a hablar, para comprender bien esto, de las curvas, no modelos matemáticos ni mucho menos algebraicos que pensemos que se nos va a complicar, ¿no? Vamos a hablar de la curva de la oferta y la demanda de una manera muy, muy sencilla. Es importante comprender exactamente qué representan estas curvas. La curva de oferta representa la relación entre la cantidad que están dispuestos a vender los productores de un bien y su precio. Les voy a mostrar gráficamente una curva de demanda. Ustedes ven que está graficada en un cuadrante. Este es el eje de las X, donde está la Q, y el vertical es llamado eje de las Y, donde está la P. P significa precio y Q significa cantidad. Cantidad de unidades y el precio. Así, en esta curva de demanda, si vemos más adelante tengo una curva de oferta, ¿verdad? La curva de oferta muestra la relación entre lo que el productor
ofrece o lleva al mercado a determinados precios. Aquí el productor o el vendedor diría que a 2 pesos, si hablamos de pesos en el eje de las Yes y unidades en el eje de las X, y hablamos de cualquier producto, decimos, bueno, si el precio fuera de 2 pesos, el productor ofrecería 6 unidades. Pero si le pagan 4 pesos, el productor estaría dispuesto a llevar 10 unidades. Eso quiere decir que a mayor precio, mayores unidades ofrecidas por el productor. En el caso de la demanda, es lo contrario. A precios más bajos, el consumidor quisiera comprar más. Por ejemplo, si el precio fuera de 4, estaría dispuesto a consumir 6 unidades. Pero si fuera de 2, estaría dispuesto a consumir más, es decir, 10 unidades. ¿Quién de ustedes me dice que no es correcto esto? Es decir, a menores precios, mayores cantidades de un bien estamos dispuestos a consumir. Y los productores, a precios más bajos, están dispuestos a llevar menos producto al mercado. ¿Por qué? Pues vamos a ver cuáles son esas razones que hacen que esto así suceda. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No. Creo que me brinqué la última. La segunda parte dice, la curva de demanda, pues es la relación entre la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar de un bien y su precio. Ok. Ahora, vamos a hablar de la demanda, la curva de demanda específicamente. ¿Qué características tiene? Es dependiente negativa, es decir, desciende de izquierda a derecha. Si ustedes ven la gráfica de la demanda, el punto que coincide cuando el precio es de 6, pues está cerca de 2 unidades, ¿verdad? Si el precio baja a 5, las unidades demandadas aumentan a 4. Si baja a 4, aumenta a 6. Si baja a 3, aumenta a 8. Si baja a 2, aumenta a 10. Si fuera 1, pues posiblemente aquí serían 12 unidades, ¿verdad? El punto que está aquí en la parte final de la curva. Si ustedes se fijan, el precio baja y la cantidad aumenta. Eso me dice que hay una relación inversa. Muestra una relación inversa entre el precio y la cantidad. ¿Sí? Esa es la curva de demanda. Desciende de izquierda a derecha. Ustedes se paran enfrente a un espejo o a una cámara y levantan su brazo izquierdo y su brazo derecho hacia abajo y hacen de izquierda a derecha, es una curva de demanda, ¿sí? Sí, y hacen ese ejercicio, sí, aunque no los vea, de izquierda a derecha, la mano izquierda hacia arriba, apuntando como si fuera una línea, los dos brazos, ¿verdad? De izquierda es arriba y la derecha es hacia abajo. Esa es la curva de demanda. Ahora, la curva de demanda está expresada únicamente en la gráfica con relación a su precio, cantidad y precio. Cuando el precio baja, la cantidad aumenta. Cuando el precio sube, la cantidad disminuye. Pero ¿qué sucede cuando no es el precio del bien, sino otro factor el que provoca cambios en la demanda? Yo les estaba hablando de la demanda de Coca-Cola de 600 mililitros. Si el precio de la Coca-Cola de 600 mililitros aumenta, pues la demanda de Coca-Cola de 600 mililitros disminuye. Pero aquí tengo que decir algo importante. Siempre y cuando todo lo demás permanezca igual. Es decir, yo veo el precio de la Coca-Cola más alto y todos los factores que están alrededor de la demanda de Coca-Cola permanecen iguales. ¿Cuáles son esos factores que permanecen iguales y que afectan a la demanda de Coca-Cola? En el punto número 4 que ustedes tienen en su pantalla, tengo yo una expresión algebraica. Se las voy a explicar. QD significa cantidad demandada.
es decir, la cantidad demandada de Coca-Cola de 600 mililitros. Ese igual me dice que esta cantidad demandada y esa F, en términos matemáticos, me dice que esta cantidad demandada está en función de todas estas variables que están dentro del paréntesis. No necesitan entenderlo de manera matemática, sino simplemente la relación que hay, ¿sí? La demanda de Coca-Cola de 600 depende o está en función, ¿sí? Depende de qué? Del precio de PB, que es el precio del bien, es decir, el precio de la Coca-Cola de 600. Si ven la gráfica, la ecuacióncita de arriba, es esta, ¿sí? QD es igual a F de PB, es decir, la cantidad demandada está en función del precio. La cantidad demandada depende de su precio. Así, muy bien, esa es la curva. Pero la demanda no nada más depende de su precio, de la demanda de Coca-Cola. Depende de otros determinantes o factores. Son los que ustedes van a desarrollar, ¿cómo les diré? Van a encontrar, porque no los van a imaginar ni los van a soñar, los van a encontrar. Ustedes van a ver qué factores afectan a la demanda del producto de que se trata. Yo, por ejemplo, aquí les digo, la demanda de Coca-Cola de 600 depende del precio de la Coca-Cola de 600. Y luego viene otra PS. Depende también del precio de los bienes o de la Coca-Cola o de la Pepsi-Cola, que es un sustituto. Es decir, depende de los precios de los bienes sustitutos, que sería esta PS. ¿Sí? ¿Cuál es el bien sustituto de la Coca-Cola de 600? Pues la Pepsi-Cola de 600. Entonces, aquí yo tengo el precio de la Coca-Cola, aquí tengo el precio de la Pepsi-Cola. Pero ¿sabes qué? Hay otros factores que también, aparte del precio de la competencia, afectan la demanda de ese producto. Y tengo otra P, es P sub C o PC. Ese es el precio de los bienes complementarios, es decir, un producto que necesito consumir o cada vez que consumo Coca-Cola de 600, consumo este otro producto. Para que el ejemplo nos dé, se pueda adecuar, vamos a pensar que son las papitas, ¿no? O las sabritas, o si alguien dice palomitas, bueno, o alguien más dice chocorroles, bueno, lo que ustedes gusten y manden. La Coca-Cola, cuando compramos Coca-Cola de 600, compramos un bien a la vez. Este ejemplo se los puedo dar más claro si les digo que estamos hablando de la demanda de salchichas y el bien complementario sería el pan medias noches, ¿no? O al revés, la demanda de pan medias noches está en función del precio de las medias noches, del precio de las hamburguesas o del pan para hamburguesas y del precio de las salchichas. Porque yo compro pan para hacer hot dogs y compro salchichas. Esos son bienes complementarios. O los cigarros y el encendedor o los cerillos, ¿verdad? O el café y el azúcar. Ustedes pueden imaginar más productos, ¿no? La pasta de dientes y los cepillos de dientes, etcétera. Entonces, o la computadora y el internet, etcétera. Entonces, aquí tenemos productos complementarios. El cuarto es la IC, es decir, depende también del ingreso de las personas. Si el ingreso de las personas aumenta, ¿qué pasa con la demanda de Coca-Cola? Si las personas ven una reducción en su ingreso, pues se va a ver afectada la demanda de Coca-Cola. Ya llevamos aquí 4 determinantes, así se les llama, 4 determinantes de la demanda de un producto. Son los que ustedes van a encontrar. Luego viene la G. Pues la G yo la identifico aquí como el gasto que hacen las empresas en publicidad. ¿Por qué? Pues depende que yo compre Coca-Cola si veo anuncios de publicidad en la calle con frecuencia, y más en temporada de calor. Voy en la calle o en cualquier medio de transporte o caminando y la sed me agobia, veo un anuncio de Coca-Cola y digo, pues voy por una Coca-Cola.
No me importa el precio, ni los sustitutos, ni los complementarios, ni el ingreso. Yo voy por la Coca-Cola porque me tiene bien cautivo el, el publicista de Coca-Cola. Entonces, ese es otro determinante. La N la podemos definir como el número de consumidores. Si el número de consumidores es más grande, pues la demanda de Coca-Cola va a aumentar. No es lo mismo la demanda de Coca-Cola en la zona metropolitana que en el municipio o en Nuevo Laredo, ¿sí? O en San Luis Potosí, o en Cadereyta, a lo mejor, ¿no? Que está un poco más distante. La demanda de Coca-Cola en Monterrey, en la zona metropolitana, pues es muy alta. La demanda depende del número de consumidores. Luego, pues podemos tener más determinantes dependiendo del producto que elijan. Si yo hablara de la demanda de Coca-Cola, pues pensaría en el clima, ¿verdad? Es un factor también importante. O los gustos y las preferencias de los consumidores. A mí me gusta la Coca-Cola y no me importa el precio, ni si tengo o no dinero, no me importa la publicidad. A mí me gusta la Coca-Cola y ese es el determinante que afecta más a la demanda. Ahora, ¿qué papel juegan estos determinantes en la curva? Bueno, pues lo que hacen es que la curva se desplaza a la derecha cuando decimos que aumenta la demanda o a la izquierda si decimos que la demanda se redujo. Cuando nosotros decimos aumentó la demanda de Coca-Cola en el verano, ¿qué pasó con la curva de demanda? Ahí no me está diciendo que el precio bajó y aumentó la demanda. Me está diciendo que la demanda aumentó en el verano. Bueno, pues lo que sucedió es que, dada la inclemente temperatura de esta región, la curva de demanda se movió a la derecha y el precio puede seguir siendo el mismo. Vamos a suponer que en esta gráfica que tenemos aquí abajo, el precio está dado en el eje de las Y, donde tengo yo el cursor, ¿verdad? Ese es el precio. El precio inicial y la cantidad inicial hacia abajo. Una L aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa si la curva de demanda aumenta? Si la demanda aumenta. Bueno, pues la curva se va a mover hacia la derecha. Es decir, por el fuerte calor, la demanda de Coca-Cola aumentó. El precio permanece igual. La flecha que tengo yo aquí me indica que únicamente se desplazó la demanda hacia la derecha. Aquí todavía no vemos el papel que juega con la oferta. Únicamente es la demanda. ¿Sí? En caso contrario, en tiempo de frío o en tiempo de invierno, pues la demanda de Coca-Cola disminuye. No se vende igual la Coca-Cola de 600 mililitros en verano que en invierno. Hay una disminución en la demanda, ¿verdad? La curva se mueve a la izquierda y el precio sigue siendo el mismo, sin hablar aquí de la curva de oferta. Bueno, hasta aquí terminaría yo con el tema de la demanda. No sé si tengan alguna pregunta. No, En no el hasta el siguiente momento. diapositiva aparece la explicación o la definición de cada uno de los elementos. Tenemos el precio del bien complementario, el ingreso del consumidor, los gustos y preferencias, etc. Ustedes van a completar esto o van a hacer esto con su producto, ¿sí? Me van a decir qué producto es y cuál es el precio. No necesitan darme cantidades, simplemente decir el precio de la mayonesa la costeña, el precio del bien sustituto, bueno, pues el precio de la mayonesa Clemente Jacks, el precio del bien complementario, pues no se compran mayonesa para hacer algún otro, preparar un alimento, etcétera, lo incluyen ahí. El ingreso del consumidor no necesitan darme nada más con que lo mencionen, ¿verdad? El ingreso del consumidor. Aquí, si se fijan, no existe una variable como las tasas de interés. ¿Por qué? Porque pues hablo de un producto que se compra de contado. Pero, por ejemplo, si hablara de autos o de casas, pues ya pensaría yo en los créditos. Entonces, la tasa de interés, que sería una variable que también estaría aquí, en lugar de alguna de estas, pues sería la que más influye sobre la compra de una casa, ¿no? A ver, ¿cuánto me vas a cobrar de intereses? ¿Cuál es primero el precio y luego el interés, ¿verdad? Y luego el ingreso. Entonces,
Vamos a ver qué tipo de producto es el que ustedes eligen y los determinantes que van a ir seleccionando. En el caso de la oferta, también tenemos que esta pues va a tener determinantes, pero aquí hay una cosa importante con la oferta, es dependiente positiva. Es decir, tiene una forma contraria a la curva de demanda. Esta, en lugar de que crezca de izquierda a derecha, esta crece de izquierda a derecha. ¿Sí? La cruz, nosotros la cambiamos los brazos y ya hablamos de la oferta. ¿Sí? El brazo izquierdo hacia abajo y el brazo derecho hacia arriba, apuntando al lado de nuestra oreja, ¿no? Hacia arriba. Y el brazo izquierdo apuntando hacia nuestros pies, si estamos de pie, ¿sí? Pero abiertos, naturalmente. Bueno, aquí tenemos nosotros la curva de oferta. También se desplaza la curva de oferta como lo hace la demanda. Esta tiene pendiente positiva, significa que al aumentar una variable, la otra también lo hace, aumenta el precio, aumenta la cantidad demandada. ¿Cuáles son los determinantes de la oferta? Bueno, pues los tres determinantes primeros son los mismos, el precio de los bienes del bien y del precio de los bienes relacionados. Pero ya en las siguientes variables ya son distintas. Estas letras ya no coinciden con las de la demanda. Vamos a ver en qué consisten. Bueno, pues son los costos de producción, la mano de obra, la materia prima. Esos costos de producción afectan al productor, afectan la oferta, ¿sí? Los incentivos o imposiciones fiscales. No es lo mismo que pague impuestos la empresa con un 30% a que se lo aumenten al 35 o al 38%. No está dispuesto a pagar más impuestos, entonces va a reducir la oferta. La tecnología genera más producción, entonces a mayor tecnología, mayor producción. ¿Sí? Van ustedes también a elegir entonces de ese producto estos costos de producción, que yo creo que aquí no van a variar mucho, van a ser los mismos, ¿no? Los costos de producción de la mayonesa, los costos de producción de las botas cuadra, los incentivos fiscales, es decir, los impuestos que le paga la empresa al Estado y la tecnología. Nada más mencionados, esos factores van a estar ahí en su ejemplo. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues que la curva de oferta se va a mover a la derecha, ¿verdad? Si los costos de producción se reducen. Se va a mover a la izquierda si los costos de producción aumentan. Quiere decir que va a aumentar la oferta en el primer caso y disminuir la oferta en el segundo. En el caso de los incentivos fiscales, ¿quién está dispuesto a pagarle más impuestos al gobierno? Pues nadie. Entonces la curva de oferta, si hay más impuestos, pues va a haber menos producción. La curva se va a mover hacia la izquierda. Si hay incentivos fiscales, es decir, nos van a bajar los impuestos, bueno, pues vamos a producir más. Entonces ese es un incentivo, se produce naturalmente cantidades mayores. Bien, la tecnología, mayor producción. Ya para terminar, el mecanismo de mercado une las dos curvas. Yo aquí tengo en este gráfico la curva de oferta que dice S, ¿sí? Es una S, es supply en inglés, y la curva de demanda que está con una D, demand, ¿verdad? Entonces, la curva de demanda y la curva de oferta. No necesariamente son lineales. Yo aquí en los ejemplos les puse una curva no lineal, la oferta, y una curva lineal, es decir, una línea recta. A eso le llamamos curvas lineales. Y alguien me puede decir, pues es que estas son curvas y estas no son curvas. Bueno, convencionalmente le llamamos curvas a las dos. Esta es una curva no lineal y esta es una curva lineal. Entonces se puede expresar de las dos formas. El ejemplo que traigo yo aquí es una curva no lineal, la demanda y la oferta. ¿Qué sucede cuando ambas se juntan en un solo cuadrante? Pues encontramos lo que se conoce como el mecanismo de mercado. Ese mecanismo de mercado me permite a mí analizar pues las características del mismo, ¿verdad? ¿Qué forma tiene la curva de demanda? Puede ser más aplanada o más vertical.
La curva de oferta puede ser más aplanada o más vertical. Eso lo veremos en la próxima semana. Es el tema de la elasticidad. Por lo pronto, pues vamos a ver que cuando estas dos curvas se cruzan, es decir, cuando hay un punto de intersección entre las dos, decimos que encontramos el precio de equilibrio, ¿verdad? Ese precio de equilibrio es, en este ejemplo, 1,40 y 600 millones de galones. Según el ejemplo, es gasolina, ¿verdad? A 1,40 se demandan 600 millones. Ahí no hay ni escasez, ni superávit o excedente. A ese precio, los demandantes y los oferentes están de acuerdo. Bueno, pero ¿qué sucede cuando el precio sube? Si el precio sube de 1,40 a 1,80, la demanda va a ser menor y la oferta va a ser mayor, siempre y cuando todo permanezca igual. Eso provocará un exceso de oferta, ¿sí? Es decir, la oferta es de 700 millones de galones. Si ven verticalmente, trazo una línea punteada al eje de las X y me dice que son, bueno, menos de 700, por aquí así, menos de 700. Y a ese precio de 1,80 la demanda es de 500. Entonces, se demandan 500, pero en el mercado hay cerca de 700, entonces hay un exceso de oferta. Eso provoca reducciones en el precio, ¿sí? Es decir, precios por arriba de equilibrio son excesos de oferta o superávit. Genera reducciones de precios. ¿Qué sucede cuando es lo contrario? Es decir, cuando el precio está a 1,20. A un precio de 1,20, la demanda es muy grande, mayor que a 1,40, es decir, 700 millones de galones. Pero a 1,20, los oferentes de gasolina solamente están dispuestos a llevar 550 millones, más o menos el punto que está trazado aquí en el eje de las X. A ese precio hay un exceso de demanda o hay una escasez. Pagan muy poco por la gasolina, entonces pues va a haber escasez de gasolina, ¿sí? Si lo llevamos a otro ejemplo y pensamos que son flores para el próximo 14 de febrero, aquí el precio de las flores está determinado, ¿no? 1,40 cada flor y se van a demandar 600, pues vamos a pensar que son no millones, sino cientos de miles, 600,000 flores, son rosas, 1,40 la rosa y 600,000 rosas. Si el precio de la rosa sube, pues va a haber un exceso de oferta y una disminución en la demanda. Ah, pero es que las rosas van a tener un efecto distinto. El precio se va a mantener igual. ¿Por qué? No, no se va a mantener igual. Lo que va a afectar es la demanda. Es decir, el precio de las rosas va a estar ahí, pero como la demanda va a crecer, es decir, la curva de demanda, esta que tengo yo aquí, se va a mover hacia la derecha y vamos a suponer que pase por el precio de 1,80, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el 14 de febrero todo el mundo quiere regalar rosas, ¿no? Entonces, aumenta la demanda se mueve a la derecha, eso provocó un aumento en el precio. Y ese aumento en el precio provocó un aumento en la oferta, ¿sí? Después del 14 de febrero, unos días después, pues la demanda nuevamente se va a mover hacia la izquierda y el precio va a bajar y va a bajar la oferta de rosas o de flores. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es lo que quiero que hagan ustedes en la actividad. Elijan un producto, encuentren los determinantes de ese producto, los de la demanda, los de la oferta, ¿sí? Y luego, estos son los de la demanda y los de la oferta, aquí están, y los de la oferta, ¿verdad? Encuentren esos determinantes y hagan la dinámica, ¿no? Ese mecanismo de mercado. ¿Qué pasa si aumenta el ingreso de los consumidores? Bueno, pues la curva de demanda se va a mover a la derecha. ¿Qué pasa si los costos de producción se incrementan? La curva de oferta se va a mover a la izquierda. Y el nuevo punto de equilibrio va a ser un precio más alto y una menor cantidad de bienes demandados. ¿Qué pasa si la demanda disminuye como consecuencia de
cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, ¿sí? Bueno, pues la demanda se mueve hacia la izquierda. Menos demanda, menor precio, menor cantidad ofrecida. Este tema viene en su libro de Pindick, ahí lo pueden encontrar, pueden repasarlo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en mandarme un mensaje y a la brevedad tendré a bien contestárselos. La próxima semana pues hablaremos de la elasticidad, que es un tema complementario del mecanismo del mercado. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, tenemos aún tiempo para resolverlas. Yo, profe. Bueno, entonces aquí lo recomendable para realizar la actividad es que incluyamos gráficas, cuando hay ascendiente a demanda, cuando hay descendiente, en qué temporadas podría ser, ya dependiendo obviamente del producto del que nosotros estemos hablando en el trabajo, en la actividad a realizar. Sí, mira, puede ser que lo hagas con una gráfica o que lo hagas a través de un cuadro, ¿verdad? En el Ajá. cuadro tú puedes poner el precio, el producto. Vamos a imaginar una tabla, ¿no? En la primera columna pones el determinante y en el título pones demanda de producto X, ¿sí? Y lo dice el precio del bien X, el precio del bien Y, o sea, el sustituto, el precio del bien Z, el complementario, el ingreso del consumidor. Tú vas escribiendo los determinantes que para ti son los que afectan la demanda de ese producto del cual tú has elegido o el cual tú has elegido. Luego, en la siguiente columna puedes poner un aumento o disminución. ¿Qué pasa si aumenta el precio y todo lo demás permanece igual? Pues la curva de demanda no se mueve, disminuye la cantidad demandada. Y esa en la siguiente columna. Y así sucesivamente. Lo puedes hacer de esa manera, lo puedes hacer a través de una gráfica. Dadas las condiciones pues como hemos iniciado muy rápido, les voy a mandar un archivo en un correo para que ustedes lo vean y un ejemplo más o menos de lo que yo pretendo, para que tengan ustedes una mayor claridad en el momento de hacer su actividad. El día de mañana lo mandaré por correo a cada uno de ustedes. Ok, bueno, entonces, en caso de que se requiera ingresar imágenes, pueden ser sacadas las puedo obtener de Google o algo así. O sea, no hay problema Sí, de eso, que se pueda tomar, bueno, más que nada para evitar el plagio. sí, bueno, las puedes tú hacer en Excel, ¿verdad? Ujú. Puedes hacerlo en Excel y ya pegarlas en el archivo de Word, en la hoja de Word, ¿verdad? Y ya te queda impresa. Ahora, no es necesaria la gráfica, posiblemente nada más con el cuadro, como lo vayamos a ver. Déjenme ver revisar un poquito la tarea. Bueno, voy a cerrar la grabación para darle paso a la explicación de la actividad o tendremos tiempo de... Profe, aunque sí Sí. sería de mucha ayuda que mandara un ejemplo para que nos podamos guiar un poquito, porque aún así el tema pues está algo confuso y pues con una y otra variable nos vamos a enredar. Ok. Bueno, aquí en la actividad, si la leen, dice realizar un cuadro operativo que describa el impacto en el punto de equilibrio de mercado, los cambios en cada uno de los determinantes de la demanda y de la oferta del producto elegido. Tú vas a decir si el precio del bien aumenta, ¿qué pasa con el precio de equilibrio? ¿Verdad? O si aumenta el precio del producto sustituto, ¿qué pasa con el precio de equilibrio? Les voy a mandar el ejemplo de este cuadro operativo para que ustedes lo completen o lo terminen, ¿sí? Va a ser así como una especie de formato para que ustedes lo revisen y ya lo vayan complementando. ¿Les parece? Sí, Sí, perfecto. gracias. Gracias. Muy bien.
Gracias, maestro. Muy bien. Pues si no tienen alguna otra pregunta, cada uno tenemos otras actividades que hacer y pues nos vemos la próxima semana con mucho gusto para ver el tema correspondiente. Y nuevamente pues les doy la bienvenida y recuerden que esto solo es el inicio. Están un poco desencajados o desentonados o como lo quieran ustedes llamar, nerviosos, creen que la plataforma es muy complicada, que cómo voy a subir las actividades, me van a traer a las carreras. No, con calma. Todo tiene un tiempo y lo pueden hacer ustedes muy bien. Nada más dense esa oportunidad, háganlo con paciencia, planifiquen bien su tiempo, ¿verdad? Organícense y verán cómo todo puede salir adelante. Las actividades no son muy complejas, las tareas, los cuestionarios tampoco lo son así. Nada más lo que se pide, pues que le dediquen un poco de tiempo a leer el material y encontrar la respuesta de la pregunta y escribirla, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, que descansen. Buenas noches, nos vemos la próxima semana. Perdón, maestro. Sí. Rápido, yo ya digo, mandé mi cuestionario, pero aún me estoy acostumbrando a eso de ponerles el libro y el año y la página y todo eso. Entonces, ¿cómo saber que no caemos en plagio? O sea, de que, porque yo lo puse abajo en lo último del trabajo, del cuestionario, pero realmente después me quedé meditando que no lo puse entre los párrafos. Bueno. ¿Cómo puedo saber que no? O sea, a mí, mi pendiente, eso sí me mortifica, la verdad. Yo estoy haciendo... Bueno, mira, vamos a ir avanzando. Naturalmente que la cuestión del plagio, pues la vamos a ir revisando cada vez más conforme vayas avanzando, ¿verdad? Tú vas a ir tomando ese hábito y esa costumbre de que lo que debes de hacer, como bien lo precisas, pues citar a los autores de ese concepto, ¿no? De dónde lo estás tomando. Cuando tú lo citas, ya no estás cometiendo plagio. Si yo les digo, define economía, y tú me das la definición que Paul Samuelson dijo en su libro de economía. Si tú me la das tal cual y me pones un subíndice donde me anotas el número 1 y abajo en esa hoja dice número 1, Paul Samuelson, economía, Paul Samuelson, página tal. Me estás diciendo que esa definición es de él, no es un plagio. ¿Estás de acuerdo? Okay. Malo, un plagio es cuando tú lo escribes textualmente y no haces la referencia. En ninguna parte. En ninguna parte. Ok. Tú puedes hacer las referencias al final. Hay muchos autores en libros, tú puedes consultarlos. Y hay quienes hacen sus referencias al final, otros los hacen a pie de página. Otros los hacen exactamente ahí en el punto donde está la cita. Entonces... Otra cosa que le iba a preguntar. Perdón, nada más voy a hacer la grabación y si gustan podemos seguir en la reunión. Permítame nada más, cierro la grabación, la termino.